En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza la revelación bíblica con una declaración que establece el fundamento de toda la fe. Dios existe antes del tiempo, antes de la materia y antes de la historia. El libro de Génesis no intenta defender su existencia, la afirma con autoridad. Desde sus primeras palabras, entendemos que no estamos ante un mito más del mundo antiguo, sino ante una proclamación teológica que transforma la manera de comprender la realidad. Tradicionalmente atribuido a Moisés, Génesis fue entregado al pueblo de Israel en un contexto donde estaban rodeados de culturas que explicaban el origen del mundo mediante conflictos entre dioses. Frente a esas narrativas, Génesis presenta un solo Dios soberano que crea por el poder de su palabra. Y dijo Dios, marca el ritmo de la creación. El universo no surge del caos descontrolado, sino de una voluntad perfecta. La luz, el firmamento, la tierra, los astros y todo ser viviente aparecen bajo mandato divino, revelando orden, intención y propósito. El clímax de la creación es el ser humano. Formado del polvo y animado por el aliento divino, el hombre y la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios. Esta afirmación otorga dignidad incomparable a la humanidad. En un mundo donde solo los reyes reclamaban representar a lo divino, Génesis declara que cada persona porta esa imagen. Allí también se instituye el matrimonio como unión sagrada y el trabajo como parte del diseño original. Sin embargo, la armonía del Edén es interrumpida cuando la serpiente introduce la duda respecto a la palabra de Dios. La caída ocurre cuando el hombre decide confiar más en su propio juicio que en el mandato divino. El pecado entra en la historia, trayendo consigo vergüenza, culpa y muerte. La relación entre Dios y el hombre se fractura y la creación entera comienza a experimentar las consecuencias. Pero incluso en medio del juicio surge una promesa. La descendencia de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Esta declaración anticipa la esperanza futura y establece el hilo redentor que recorrerá toda la Escritura. La corrupción humana se intensifica rápidamente. Caín asesina a su hermano Abel, mostrando que el pecado no solo afecta la relación con Dios, sino también las relaciones humanas. Con el paso del tiempo, la violencia y la maldad llenan la tierra. En ese contexto aparece Noé, descrito como varón justo. El diluvio representa un acto de juicio divino sobre una humanidad corrompida, pero también una manifestación de gracia. Pues Dios preserva a Noé y su familia. Después del juicio establece un pacto y coloca el arco en las nubes como señal de su promesa de no destruir nuevamente la tierra con agua. A pesar de esta nueva oportunidad, el orgullo humano resurge en la construcción de la Torre de Babel. El deseo de hacerse un nombre independiente de Dios provoca la intervención divina, la confusión de las lenguas y la dispersión de las naciones. Génesis explica así el origen de los pueblos y culturas, mostrando que la diversidad lingüística forma parte del desarrollo histórico bajo la soberanía de Dios. A partir del llamado de Abraham, la narrativa cambia su enfoque. Dios elige a un hombre de Ur de los Caldeos y le promete tierra, descendencia y bendición universal. En un contexto donde la esterilidad era considerada una desgracia, la promesa de un hijo a Abraham y Sara resalta el carácter milagroso de la obra divina. El pacto con Abraham se convierte en el eje del desarrollo posterior de la historia bíblica. No es un pacto basado en méritos humanos, sino en la fidelidad de Dios. Isaac nace como hijo de la promesa, y luego Jacob, cuya vida marcada por el engaño y el conflicto culmina en una transformación profunda cuando lucha con Dios y recibe el nombre de Israel. A través de estas historias familiares, Génesis muestra que el plan divino avanza incluso en medio de debilidades humanas. La elección divina no se fundamenta en perfección moral, sino en gracia soberana. La historia de José ocupa los capítulos finales y se desarrolla principalmente en Egipto. Vendido por sus hermanos y sometido a múltiples injusticias,
José experimenta sufrimiento profundo. Sin embargo, cada circunstancia es utilizada por Dios para preservar la vida de muchos durante una gran hambruna. Cuando José declara que lo que sus hermanos pensaron para mal, Dios lo encaminó a bien, se revela con claridad la doctrina de la providencia divina. Dios gobierna la historia, incluso cuando los acontecimientos parecen adversos. Génesis cubre más de 2000 años de historia, desde la creación hasta la muerte de José en Egipto. Es un libro de comienzos, el comienzo del mundo, del pecado, del sacrificio, del pacto y del pueblo escogido. Solo 2 capítulos describen el mundo sin pecado. El resto muestra la lucha de la humanidad caída bajo la mirada de un Dios fiel a sus promesas. Entre sus peculiaridades destaca la manera en que organiza la narrativa a través de generaciones familiares, mostrando que el plan de Dios avanza en la historia concreta de personas reales. También sorprende la honestidad con que presenta las fallas de sus protagonistas, subrayando que la esperanza no descansa en la perfección humana, sino en la fidelidad divina. Teológicamente, Génesis establece verdades fundamentales. Dios es creador soberano. El hombre es portador de su imagen. El pecado es rebelión consciente. El juicio es real. La gracia es ofrecida. El pacto es el medio de relación. Y la providencia dirige cada etapa de la historia. Sin este libro, conceptos como redención, promesa mesiánica y elección carecerían de fundamento. El libro concluye con una nota de esperanza. José muere en Egipto, pero expresa su confianza en que Dios cumplirá sus promesas y llevará a su pueblo a la tierra prometida. La historia queda abierta, apuntando hacia el futuro. Génesis no termina con desesperanza, sino con expectativa. Al leer Génesis, comprendemos que nuestra historia no es producto del azar. Entendemos por qué existe el mal y, al mismo tiempo, por qué la esperanza es posible. Descubrimos que desde el principio, Dios ha estado obrando con propósito, guiando la historia hacia el cumplimiento de su plan eterno. Génesis nos invita no solo a conocer el origen de todas las cosas, sino a confiar en el Dios que estuvo allí desde el principio y que permanece fiel hasta el final. La palabra Génesis, derivada del hebreo Bereshit, que significa en el principio, justamente como inicia este libro. Para ver más videos como este, suscríbete al canal. Estaremos subiendo miniseries que serán de bendición para tu crecimiento espiritual. Dios te bendiga y no olvides de suscribirte, darle like y comentarnos qué te ha parecido esta perspectiva de este libro.